Oh, santiribo corre berebu, alabada bere kusukurubulu beri biyandere kere bere baraba, niski biri biskiri beturko rebeturubi kistaba rabala birokos. Ira ba 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 ba, ha ba 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 ba. Oh Señor, bendito sea tu nombre, Padre. Y de noche cantaremos, celebraremos su poder, y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará y con el arpa danzará, y la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán de par en par, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará y con el arpa danzará, y la lengua de los mudos cantará. En el nombre de Jesús, el Todopoderoso, ábranse los oídos, ábranse los ojos, destápense los oídos, en el nombre de Jesús, el Dios Todopoderoso. Quítese todo velo mágico, quítese todo hechizo, quítese toda fascinación, quítese todo adormecimiento. Porque el verdadero Dios es Yeshua HaMashiach. El verdadero Dios es Jesús el Cristo. Él es el Dios invisible. Él es la imagen de su sustancia. Él es el resplandor de su gloria. Jesús es el Todopoderoso. Escúchalo, Ensenada. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están en el infierno, porque toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Jesús es el Mesías. En el nombre de Jesús, sea purificado el altar, sea purificado el altar. Los leprosos sean sanados en el nombre de Jesús. Y todo leproso que no quiera ser sanado, que salga fuera del campamento, porque no estará dentro de la ciudad de Dios el leproso. No entrará el inmundo, no entrarán los perros, no entrarán los fornicarios, no entrarán los adúlteros, no entrarán los que se echan con varones, no entrarán los que hacen mentira. En el nombre de Jesús, el Dios Todopoderoso. Levántate, iglesia. Es Kusuki Raba Kaishita. Es tiempo de rasgar no solamente los vestidos, sino el corazón, dice el Señor. Porque Él quiere un sacerdocio santificado, un sacerdocio limpio. El Señor purifica el altar. El Señor limpia la casa. Porque los hechiceros no tienen parte en la casa de Dios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, no tienen parte, ni los idólatras, no tienen parte, no tienen herencia en el reino de los cielos, en el nombre de Jesús. Dios levanta un sacerdocio limpio, un sacerdocio donde las vestiduras de ellos no estén manchadas y contaminadas con el amancillamiento de la fornicación. En
el nombre de Yahshua HaMashiach. Levántese un pueblo santo, un sacerdote santo, un pueblo que ora, que intercede, un pueblo que se levanta de la oscuridad y las tinieblas para orar, para interceder por México y por toda la niñez del mundo. Se levanta un pueblo, se despierta un pueblo. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Jesús el Cristo. Despiértate en el nombre de Yahshua HaMashiach. Todo hechizo sea roto, todo hechizo de Semiramis, todo hechizo de Moloch, todo hechizo de Artemisa, todo hechizo del paganismo, todo hechizo en el nombre de Jesús, todo hechizo de Lucifer, de Luzbel, de Mafomet, rómpase todo hechizo de Moloch en el nombre de Jesús el Todopoderoso. Iglesia, gente, ciudad de Ensenada, no te dejes engañar por los que te gobiernan, no te dejes engañar, no vendas tu primogenitura por un plato de lentejas, en el nombre de Jesús, el Todopoderoso. Dios va a sacar la basura de las iglesias. Dios va a sacar la pudrición de entre el pueblo santo, porque la iglesia que se levanta para interceder, la iglesia que se levanta para orar, es una iglesia santa, es una iglesia sin mancha, es una iglesia sin contaminación, sin hipocresía, sin doble engaño, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Oh, mi cana mufarrata sheta mi bababaku. Ishkarama turubeka toma. Severama tuskuturube. Dios limpia su sacerdocio. Dios limpia su sacerdocio. Dios limpia el sacerdocio de la ciudad. Para los que oran, para los que interceden, verdaderamente puedan ser escuchados, verdaderamente puedan trascender sus oraciones y llegar hasta el segundo cielo y derribar y destruir toda fortaleza de maldad, toda ciudad de violencia, en el nombre de Yahshua HaMashiach. La ciudad de Ensenada se levanta, se despierta en el nombre de Jesús. Todo velo mágico, toda fascinación que haya creado el gobierno sea quitada en el nombre de Jesús, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario la obediencia a Dios antes que a la imposición de cualquier cosa que atente contra los principios del reino. No tengas temor, porque el Señor se levantará para pelear a favor de sus hijos. El Señor salvará a la tierra de esa pudrición y de esa contaminación que están trayendo para contaminar el sacerdocio, para manchar la integridad de nuestros niños. En el nombre de Jesús es necesario un pueblo consciente, un pueblo que renuncie, un pueblo que diga hasta aquí a la inmoralidad, hasta aquí al adulterio, hasta aquí a la fornicación, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Oh, recurra mamá, porque Dios dice que a los adúlteros y a los fornicarios el Señor los va a juzgar. El Señor los va a juzgar. Y yo te digo a ti, si estás en una congregación, si eres siervo en una congregación, Dios va a desenmascarar tu hipocresía, Dios va a exhibir tu adulterio, Dios te va a denunciar en el nombre de Jesús. Yo ordeno por el poder de la palabra de Dios que la iglesia se despierte, que la iglesia se levante. Y con el demonio del adulterio, de la lascivia, de la lujuria, de la fornicación, yo, el Señor, dice, afirmo, quiebro tu yugo, te desato. Aquellos que con la integridad están luchando, el Señor envía y su poder para que se rompa todo hechizo, toda atadura que haya sido puesta en tu vida, para que puedas ser liberado de esos demonios
de lujuria, de esos espíritus de lascivia, para que puedas entonces limpiar tus vestidos con la sangre del Cordero y ejercer la función del sacerdocio que Dios estableció, porque Dios dijo: ustedes me serán un pueblo santo. Ami Quistli, Ami Quastlatli, Wiboboki Betopiski Mowi, Takasliwi, Iribas Christis, Ami Quistli, Papa Mawestle, Papa Quastliwi, Katamawi, por la palabra de mi Padre, por la palabra de mi Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, por su palabra, los adúlteros serán juzgados por Dios, los adúlteros serán juzgados por Dios, los fornicarios serán juzgados por Dios, los que se echan con varones serán juzgados por Dios. Uriboshi turibare potirichiso, ari porre patawe. Ani kustiski vanaposti pakata muzichi. Dios hará justicia a sus elegidos. Dios hará justicia a los que claman, como Lot, que clamaba por aquella ciudad inmunda, por aquella ciudad corrupta, por aquella ciudad que era peor que los mismísimos animales y las serpientes. Él clamaba al ver la nefasta conducta de aquellos sodomitas, de aquel pueblo perverso que fue destruido por el fuego de Dios Todopoderoso. Cuando aquellos ángeles que fueron a visitar aquella tierra para destruirla, aún los hombres perversos querían tener relaciones sexuales con los mismísimos ángeles, y Dios juzgó aquellas ciudades con fuego. Dios va a juzgar. Profetiza, hijo de hombre, levanta tu voz en cuello y no te detenga. Anuncia al pueblo su rebelión. Anuncia al pueblo que yo vengo con juicio, que yo vengo con juicio para juzgar las nefastas conductas de ellos, en el nombre de Jesús. Purificaos, dice el Señor, purificaos los que lleváis los utensilios de Dios. Purificaos, limpiaos de toda levadura. Y como gritaba Juan el Bautista: raza de víboras, generación de víboras, reptilines, ¿quién los ha enseñado a huir de la ira venidera? Y no penséis dentro de vosotros, decid: a Dios tenemos por Padre, porque los hijos de Dios hacen la obra de Dios. Los hijos de Dios hacen las cosas de Dios, mas vuestro padre es el diablo, y las obras de vuestro el padre el diablo queréis hacer. Él es homicida desde el principio, y de cuando habla mentira, de suyo habla, porque es padre de mentira. Todo mentiroso también será juzgado. En el nombre de Yahshua HaMashiach, Dios despierta su unidad. Levántese el brazo fuerte de Dios y levanta y convoca a tu ejército, a tus valientes, a los que no temen al que dirán, en el nombre de Jesús. Levántate, valiente. Dios te convoca a santificar tu vida, a consagrar tu vida, a renunciar a la inmundicia, a la inmoralidad y al pecado, porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo y celoso, dice el Señor, que visito la maldad de los padres a los hijos, hasta la cuarta y hasta la quinta generación. Pero hago misericordia a millares, a los que guardan mis mandamientos, dice el Señor. Alabado sea el nombre de Yahshua HaMashiach. Alabado sea el nombre de Yahshua HaMashiach. Oh, bendito sea el nombre de Jesús el Cristo. Oh, bendito sea el nombre de Jesús el Cristo. Aleluya, aleluya. Para todos los que están viendo este video, yo les pido que compartan este video.
que lo compartan. Dios está llamando a un pueblo a ser un sacerdocio con integridad. Porque Dios no va a tomar por inocente al culpable. Aquel que se arrepiaba, cunda, vela, barcota, miscatala, ba. Hay un manto, hay un hechizo que un demonio ha puesto sobre aún los hijos de Anishki taki manamashki titi biribandare topiski. Anmi libore tupishki biribarabatu piti papato piti bakimiski. Uri papakosti piti mayaka. Aleluya. Para los que me están escuchando, para los que están viendo, hay un demonio que ha lanzado un hechizo y ha adormilado la conciencia aún de esos que van a las congregaciones, pero están tibios. Son tibios, porque aún no se han decidido a consagrarse. Son tibios, porque les importa quedar bien con la gente antes que con Dios. Son tibios. Aleluya. Ubicana mastishka tama tamara. Nusko tebe ramita kutishki taki maniba. Aleluya. Y hay un hechizo. Hay un hechizo que ha puesto el demonio, Moloch, el destructor, para que ellos piensen esto que van a hacer con los libros de texto es politiquería, es política. Y es una mentira, es una división, donde con la estratagema de Satanás, él ha logrado dividir aún dentro del mismo pueblo de Dios. Esto no es una agenda política. Esta es una estratagema diabólica. Esta es una perversidad donde Satanás está tratando de contaminar el sacerdocio de esos inocentes, para que esos inocentes, cuando sean grandes, no puedan tener vestiduras limpias para ejercer ese sacerdocio. Por eso es que el enemigo está ahorita violando a nuestros niños, violando a las niñas, porque es de la manera como él, a través de la sensualidad, contamina, pervierte el alma de los niños. Por eso es este estratagema que están usando, porque quieren manchar el sacerdocio. Nosotros somos el sacerdote que Dios puso en la tierra, para que la tierra pudiese ser libre de toda esa contaminación. Pero si el sacerdote es igual de corrupto, si el sacerdote está igual de manchado, ¿cómo va a pararse el sacerdote delante de Dios? ¿Cómo vas a pararte delante de los principados? ¿Cómo vas a pararte delante de los demonios? Te van a hacer pedazos, tus oraciones no van a ser escuchadas, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y Dios está demandando a su pueblo que se limpie, purifícate, estamos en guerra, despiértate, no es tiempo para estar perdiendo tu vida, no es tiempo para estar metido en el pecado y en la inmundicia, es tiempo de renunciar, es tiempo de decirle al pecado no, es tiempo de pedir perdón y de clamar por justicia para que pueda ser vestido con esas vestiduras limpias, con esas vestiduras resplandecientes. Dios quiere restaurar su sacerdocio. Dios quiere levantar un pueblo de sacerdotes. El pueblo está más interesado en el apóstol, en ser profeta, en una congregación ser el número uno, el ser el pastor, porque piensan que el grado más grande de la madurez de un hijo de Dios es ser un apóstol, o es ser un profeta, o es ser un pastor, o es ser un evangelista. Pero el grado más alto al que un hijo de Dios puede alcanzar es asumir el sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec, porque Dios fue llamando a su pueblo para que su pueblo se consagrase a Él y ejerciese ese dominio
que se desarraigue, dice el Señor, toda planta que mi Padre no plantó. Es tiempo de la siega. Es tiempo de desenmascarar al hipócrita. Es tiempo. Y es que habitaban en esas tierras que habían sido entregadas en las manos de los hijos de Israel. Se levantó y contrató a un vidente llamado Balaam. Y lo llevó a un monte para que maldijese al pueblo. Y lo llevó a otro lugar para que maldijese al pueblo. Y carrababa. Y lo malocoché. Y él no pudo maldecir al pueblo. Entonces Balac le dijo a Balaam: ¿por qué? Si yo te envío a maldecir ese pueblo, tú en lugar de maldecirlo lo bendices. Y es que le dijo: ellos no pueden ser maldecidos porque el Dios de ellos los ha bendecido. Pero yo te aconsejo algo, le dijo: envíales mujeres para que forniquen con ellos. Y vas a ver si no, el mismo Dios de ellos los va a maldecir. Y así hizo con aquel consejo que Balaam le dio a aquel rey Balac. Balac les envió mujeres, les envió rameras, les envió prostitutas, les envió mujeres para que el pueblo fornicara con esas mujeres. Y hubo una gran mortandad porque la ira de Dios se encendió contra aquel pueblo, contra su propio pueblo, porque Dios no tomará por inocente al iglesia, y estás casado, pero tienes otras mujeres rameras, andas con prostitutas y vas a la iglesia y dices no pasa nada. Dios se va a encargar de ti, porque Dios está limpiando su pueblo. En estos tiempos en los que estamos viviendo, donde hay una guerra, donde Moloch, el destructor, se ha desatado para traer juicio sobre el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se tiene que limpiar. El pueblo de Dios tiene que cerrar la puerta a la inmoralidad. Y el pueblo de Dios tiene que buscar al Señor. El pueblo de Dios tiene que pedir perdón. El pueblo de Dios tiene que renunciar, para que entonces el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, vaya y envíe su Espíritu Santo y y purifique esa tierra, y sane esa tierra, y perdone esa tierra. Que tienen más de 35 años en el Evangelio, y ellos completamente dormidos, completamente ignorantes ante eso que se está haciendo. Es más, decían: ¿qué tiene de malo? ¿Qué importa? Aunque se me pierda la señal, pero yo seguiré orando en este monte alto, este monte donde yo puedo ver como si fueran langostas a cada uno de los habitantes de esta ciudad. Oh, Berkaba Ruputuya Bakatarabakusuturekesneketamandamisikita. Aleluya. Aleluya. Gracias. Damos gracias a Yeshua HaMashiach, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Nadie puede si no es por el Espíritu. Levantarse y hablar palabra fiel, porque esa es la palabra. Dios está limpiando el sacerdocio. Yo te digo, mujer, yo te digo, varón, yo te digo a quien quiera que esté viendo este video. Dice que estableció dice que estableció esos 5 ministerios. Y todo viento de doctrina llamó esos 5 ministerios para que el Hijo creciera, madurara y alcanzara la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿cuál es el llamamiento más grande? ¿Cuál es el lugar más alto que un hijo puede ocupar? El lugar más alto que un hijo puede ocupar no es el del pastor, no es el del evangelista, no es el del profeta. El lugar más alto que un hijo de Dios puede ocupar en una congregación es el sacerdocio, según el orden de Melquisedec.
Porque el sacerdocio levítico ya pasó. Pero Dios levanta un nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y Jesús es el sumo sacerdote de ese orden, según el orden de Melquisedec. Y Él nos dio su esencia. Él nos dio su Espíritu Santo. Y esa esencia y ese Espíritu que Él nos dio tiene que crecer, tiene que madurar. Necesitamos gobernar las emociones. Necesitamos controlar los sentimientos. Esos que nos llevan a pecar, a ser fluctuantes, a ser niños berrinchudos, a enojarnos por cualquier cosa y a decir, ya me voy de la iglesia, aquí nadie me quiere, esto, aquello, a mí no me usan, a mí no me toman en cuenta. Son niñerías. Gente que va buscando una iglesia, y va buscando otra iglesia, y va buscando otra iglesia, y anda tras iglesia, en tras iglesia. Nunca alcanzaron la estatura. Fueron niños caprichosos. Otros que se salieron de la iglesia peleados y montaron su iglesia. Y son niños enseñando a otros niños berrinchudos, igual que ellos. Porque el proceso es la purificación, es el fuego de prueba, es el desierto a donde tú tienes que venir. Porque Jesús dijo, el que no toma su cruz y me sigue, el que no renuncia a padre, a madre, esposa, hijos, el que ama más a sus hijos que a mí, no es digno de mí, no puede ejercer el sacerdocio, no puede llegar a alcanzar esa estatura. Juan dijo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Así que tiene que menguar en ti. El hombre corrupto, el hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos del error, tiene que menguar para que Dios pueda usar tu vida como un sacerdote. Porque Dios estableció el sacerdocio en la tierra. El sacerdocio, no el sacerdocio arámico, no el sacerdocio. Si has comprendido esta enseñanza, si has entendido este mensaje, ¿por qué mucha iglesia dice, hasta aquí llegué, ya no hay más? Andan buscando revelaciones, andan buscando movimientos, andan buscando aquí, andan buscando allá. Y sus vidas no se satisfacen. No hay plenitud. No pueden disfrutar en plenitud la vida porque están errando. Porque la plenitud de la vida se disfruta cuando tú entiendes que Dios te ha llamado a ser un intercesor, a un sacerdote, a alguien que se para en la brecha para orar con el peso de lo que sucede en el mundo. Aquel que ve la aflicción de tu prójimo, de tu hermano, y siente la aflicción de tu prójimo y su hermano, y ora por él, e intercede, que clama justicia, que está deseosa de que la bendición de Dios venga del cielo. Una necesidad, aquel que está secuestrado, aquel que fue violado, violada, abusada, aquella que... Pasa el mensaje, hermano. Pasa este mensaje. Comparte este mensaje. Comparte este mensaje. Haz un compromiso con Yeshua HaMashiach y dile, Señor, yo quiero ser ese sacerdote. Yo quiero alcanzar ese nivel de sacerdocio, Señor. Ese sacerdocio según el orden de Melquisedec. Es un misterio. Es algo que el hombre natural no puede comprender, no entiende. Es algo que los teólogos no pueden comprender. Pero no se necesita ser muy inteligente para saber que Jesús fue engendrado en nosotros. Que la misma imagen y la sustancia del Dios Todopoderoso está aquí, en este cuerpo. Y que aquí en este vaso de barro, en este vaso frágil, Él quiere manifestar su gloria. Él quiere ser ese ser que intercede, que ora, que toma su lugar para que las cosas cambien, para que las cosas se muevan. Sin una verdadera oración, pero no cualquier oración. La oración eficaz del justo, la oración efectiva del justo. Porque Dios no escucha a aquellos que andan en el pecado. Ellos no pueden interceder por otros. Ellos necesitan interceder por sus propias vidas. Son como aquellos que están en una prisión y necesitan que alguien los saque de esa cárcel. ¿Cómo van a sacar de la cárcel esos que están cautivos a otros que están ahí junto con ellos? Tienes que salir de la cautividad.
Tienes que salir de Egipto. Tienes que salir al desierto. Tienes que ver la gloria de Dios como lo vio Moisés, para que tú también puedas ser enviado de nuevo a Egipto, a sacar, a salvar, a rescatar a aquellos que están cautivos. ¿Por qué tu familia no se convierte? ¿Por qué no has alcanzado ni siquiera a lo más cercano? Ni tus hijos, ni tu esposa te oyen. Pregúntate por qué. Porque tal vez no eres coherente con lo que dices. Hablas pero no haces. Y es necesario hacer. Tenemos que hacer. Tenemos que dar testimonio. Tenemos que hacer obras dignas de arrepentimiento para poder ejercer el verdadero sacerdocio. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo Yeshua HaMashiach. Así que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Todo lo que dice la Escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembras para tu carne, de tu carne segarás corrupción. Pero si siembras para tu espíritu, del espíritu segarás vida eterna. No te contamines con los baales. No te contamines. Tal vez tú dices, yo no adoro a los monos. Yo no soy como aquellos que adoran a las imágenes. Mi Dios es espíritu. Sí, pero tienes otros dioses. La lujuria, el desenfreno, el materialismo, la vanidad, la vanagloria, el deseo de los ojos. Son otros dioses que nosotros adoramos aún sin saber. Servimos a las tinieblas y servimos a la luz. No podemos servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. No podemos ser fríos y no podemos ser al mismo tiempo tibios o calientes. No, dice el Señor, ojalá fueres frío o caliente, pero tibio no. Tibio no, porque yo te voy a vomitar, dice el Señor. Te vomitaré de mi boca. Así que analízate, escudriñate. Hermano, estamos en una guerra. Es una guerra espiritual. No es una agenda política. Es un engaño eso de que la agenda política es una guerra espiritual. Es espiritual. Eso que quieren hacer con los libros de texto, de sexualizar a nuestros hijos, de satanizar a nuestros hijos. Es una guerra. Estamos en guerra, iglesia, estás en guerra. No dejes que Moloch te duerma. No dejes que Artemisa te hechice. No dejes que esos demonios te duerman. Todo esto que está pasando es para que o entras y haces conciencia después de que pasó ese tiempo donde te durmieron a través del COVID, donde mucho pueblo estuvo ahí atrás, escondido, con miedo, sin poder ni salir a la calle porque tenía miedo de que lo fuera a matar el COVID. ¡Qué bárbaro! Yo no sé cómo dices que crees en la vida eterna, porque Pablo dijo, para mí, el vivir es medroso, miedoso, temeroso. No, no me vayas a contaminar. ¡Ay, tiene COVID! ¡Apártate! ¡Hazte para allá! ¡Ay, no te me acerques! Cobardes, mentirosos. La fe se tiene que demostrar. Tienes fe y reconoces que es verdad esto que te estoy diciendo. Pues pídele perdón a Dios. No digas, no te justifiques. Derriba todo estoy, porque aún Pedro lo negó 3 veces. Y el Señor tuvo misericordia de Pedro. El Señor no quiere condenarte. El Señor quiere salvarte. Pero tú no puedes ser salvado si no hay arrepentimiento, si no pides perdón. Porque para que haya un